Buenas tardes a todos desde América Latina, buenas noches desde Israel. No, Eduardo. ¿Perdón? No te quitaste el mute. Sí, yo me quité el mute. Sí, se quitó. Sí, sí. Es un placer muy grande volver a reencontrarnos con muchos de ustedes, y con muchos que por primera vez se nos unen, en nombre de Bnei Brit Latinoamérica, junto al agradecimiento a Tzada Sheini, a Gabriel Bentagal y a Anabela. Bueno, uno de los debates y preocupaciones más serias que tenemos desde hace mucho tiempo es la forma en la cual los medios de comunicación informan sobre Israel y lo que sucede en la región. Por ello, consideramos esencial este debate de hoy, no solo para profundizar lo máximo posible en un área compleja, sino para aprender a tomar insumos en esta Asbará. Es un privilegio contar con un panel de periodistas como el que nos acompaña hoy, Maya Gabriel, periodista Medio Oriente y analista de Cámara, Roxana Levinson, de CAN, Radio Nacional de Israel, y el periodista, analista y corresponsal de EFE por mucho tiempo, Elías Ben-Arrosh. A los tres, muchas gracias desde ya por haber aceptado esta invitación, y los dejamos con la conducción de Gabriel Bentagal, lo cual es un placer y una garantía para que esta actividad tenga la dinámica que vamos a disfrutar. Gabriel, adelante. Muy bien, gracias Eduardo. Y empezamos con Roxana, que trabaja en la radio israelí en español, la radio CAN, que nos va a explicar entonces en 12 minutos cuál es su visión sobre cómo los medios de comunicación informan sobre el Medio Oriente. Y empezamos con Roxana, que ya te libera el sonido, ya puedes hablar. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que están allí dispuestos, listos para escuchar. Y como tengo 12 minutos, me he anotado algunos puntos que quisiera compartir. Y como ya se dijo en estos breves minutos que estamos compartiendo, Israel es un lugar complejo, es un lugar que tiene matices y sobre todo contradicciones. Es una de las características que más me llamó la atención desde el principio, desde que llegué a este país. Cuesta comprenderlo, y incluso para alguien como yo que trabajo día a día con la realidad israelí y estoy inmersa en lo que sucede en los distintos aspectos de la realidad israelí. Por ejemplo, para entender la realidad israelí no alcanza con leer un diario y ni siquiera dos. Yo diría que los diarios israelíes son un rompecabezas que todos juntos pueden llegar a dar una imagen de lo que es la realidad, y que de allí uno puede sacar sus propias conclusiones. Lo mismo sucede si ampliamos el foco con Medio Oriente, que también, por supuesto, es una región compleja, convulsa, mucho más en los últimos años, o distinto en los últimos años a partir de fenómenos como la primavera árabe, los movimientos sociales, las nuevas herramientas de comunicación, y todo eso, por supuesto, aplica también a Israel. Por eso, esa realidad nos da la posibilidad de mostrar dos caras, mínimamente, dos caras de una misma moneda. Es una moneda extraña porque puede llegar a tener muchas caras. Y también es cierto, y todos sabemos que aquí en Israel hay muchísimos periodistas extranjeros, hay muchísimos corresponsales extranjeros. Alguna vez lo escuché a Gabriel decir que Israel es el lugar donde más cantidad de corresponsales extranjeros hay. No tengo el dato concreto, pero creo que debe seguir siendo así. Y no solo que hay tanta cantidad de periodistas extranjeros, sobre Israel se informa todo, desde lo más grande hasta detalles o temas que cuando yo los veo en medios de otros países digo, pero ¿a quién le importa esto? ¿A quién le interesa tal pequeña cosa que pasó en Israel? Pero todo se refleja, todo tiene eco. Y cuando uno llega a un país como corresponsal, o desde su país trabaja como corresponsal, se convierte en los ojos y oídos de ese medio para el cual está trabajando en el terreno. Por tanto, lo ideal sería que se prepare, que lea, que conozca la realidad, que hable con la gente y con toda la gente, no solo con los que están en los extremos, por ejemplo, los que son muy críticos o los que están más a favor. Digamos, un trabajo responsable de campo sería en el que uno se prepara en todos esos sentidos.
Y lo cierto es que no todos los periodistas pueden o quieren hacerlo. Algunos por las condiciones en las que se trabaja, que por supuesto no siempre son las ideales, pero otros porque sencillamente no lo hacen. Hay quien lo llamará poco apego al trabajo o algo por el estilo, y algunos llegan con una idea formada de antemano. Saben que vienen a cubrir algo que tienen en mente ya como una idea formada, y entonces ahí se produce, no quiero generalizar, por supuesto, pero se produce la situación en la que algunos periodistas adaptan su cobertura o su forma de ver y de transmitir la realidad de Israel y de Medio Oriente a esa idea que ya traen formada desde antes. Y con esto no quiero decir que, y en esto voy a insistir, no quiero decir que el periodista que llega a Israel no puede criticar a Israel o al gobierno israelí o a una política israelí. Porque si después de hacer todo ese trabajo, de conocer, de hablar con la gente, de estudiar el terreno y cubrir las noticias, llega a una conclusión crítica, eso es legítimo y es respetable. Lo que no es legítimo es forzar la verdad, forzar la realidad para que se adapte a la idea previa que uno quizás traía. En muchos casos también eso tiene que ver con la selección de las fuentes. Cuando por comodidad, por accesibilidad, por falta de conocimiento, las fuentes son únicamente fuentes oficiales, y en esto también me incluyo, entonces, o fuentes parciales, el resultado es acorde, el resultado no es, de mínima no es completo, y sin duda no será equilibrado. Algunos ejemplos, y en esto Maya Gabriel es la especialista quien se dedica a analizar en cada medio, en los distintos tipos de medios, en los distintos países. Yo como periodista lo puedo contar desde mi experiencia de situaciones en las que me tocó estar y que me tocó vivir. Por ejemplo, Hamas es una organización terrorista islamista cuando lucha contra la organización Fatah y contra la autoridad palestina. Pero cuando Hamas se enfrenta a Israel, la crónica pasa a enfocarse en los palestinos que están sufriendo por culpa de Israel. Y todo lo demás que rodea, que los palestinos sufren, y muchas veces sufren por culpa de Israel, pero todo lo demás que rodea a esa situación queda de lado. Incluso se llega a la situación en la que se comprenden algunas cosas como el terrorismo, y me ha pasado que después del atentado en el que un palestino disparó a mansalva contra jóvenes israelíes que estaban tomando algo en el bar Asimta, en la calle Dizengoff, en pleno centro de Tel Aviv, un periodista con el que yo trabajaba dijo, bueno, se puede entender con lo que sufren los palestinos que un muchacho haya reaccionado así. Y cuando yo le dije que ese bar en la calle Dizengoff quedaba a la vuelta de mi casa y que mis hijos tenían por costumbre el viernes al mediodía encontrarse ahí a tomar algo después de trabajar toda la semana, no hubo respuesta, como que a mi alrededor se hizo silencio. Insisto, la crítica no tiene nada que ver con esto. Y otra cosa que no me parece legítima a la hora de informar sobre nada, pero específicamente estamos hablando sobre Israel, es el mezclar la opinión con información, que no es legítimo a nivel profesional y mucho menos, y tampoco en este marco que estamos analizando.
mezclar la opinión con información y forzar la realidad para que esa realidad se adapte a lo que yo quiero decir. Y otro ejemplo de algo que me pasó como periodista es estar esperando mi turno como corresponsal para dar un informe y que el conductor del programa diga, esto fue en la guerra de 2014, en el operativo Margen Protector, diga, la ONU decretó un cese de fuego, jamás lo aceptó, pero Netanyahu nada, le entra por un oído y le sale por el otro. Cuando la realidad era bien diferente, pero el operador técnico tenía la orden de mantener mi micrófono cerrado. Entonces yo pacientemente esperé a que llegara el momento del flash de noticias y empecé diciendo, la ONU decretó un cese de fuego que Israel aceptó y jamás rechazó. Esa era la realidad. O en ese mismo contexto, una nota de 40 minutos sobre la vida en la Franja de Gaza con un cineasta que había estado filmando en la Franja de Gaza, sobre la gente, sobre los niños, enfocándose mucho en personajes determinados y niños palestinos, sin mencionar ni una sola vez a la organización Hamas. Lo cual, digamos que de mínima es ocultar parte de la realidad. Y ahora, cuando uno piensa en no mostrar la realidad o no mostrarla por completo, a mi entender, eso también tampoco es legítimo, o por lo menos no es legítimo según la forma como yo entiendo la profesión, cuando uno trata de, digamos, defender a Israel. Porque si en algunos medios hay alguna creencia, una especie de creencia según la cual si uno muestra algo negativo de Israel, está perjudicando a Israel o está como cometiendo una especie de traición. Y yo creo que es lo contrario, que Israel es un país con suficiente debate interno y madurez política y madurez de su sociedad como para mostrar los debates, los desacuerdos y todas esas cosas en las que los propios israelíes discutimos. No hacerlo creo que le quita credibilidad no solo al medio y al informe, sino también a Israel, porque no es real. Y por supuesto, tampoco es legítimo y es absolutamente ilegítimo cuando se trata de acusar a Israel de cosas que no son reales. Y otra experiencia a la que quisiera referirme, sucedió también cubriendo una de las guerras entre Israel y Hamas, y mi jefe, el editor, eso era en televisión, me pidió que haga una nota, me dijo, quiero que hagas una nota sobre esto que Israel no permite que pase la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Yo sabía que no era cierto, pero no le dije nada y fui al cruce Kerem Shalom con el camarógrafo para mostrar, y filmamos cómo llegaban los camiones, descargaban de un lado, lo pasaban la mercadería, la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y de allí subían a los otros camiones. Lo que sucedió fue que cuando volvíamos, vimos que uno de los camiones traía escondido dentro de la ayuda humanitaria todo tipo de material para los túneles de Hamas, de visión nocturna, todo tipo de cosas que no tenían nada que ver con la ayuda humanitaria, pero lo que sucedió fue que no pudimos informarlo porque Israel decidió que eso no se iba a informar porque los camiones eran de la ONU y habían pasado por Jordania, con lo cual no querían provocar un incidente diplomático. Por tanto, la información que salió fue: Israel no permite que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza. Muy bien, no sé por qué se me da que el que te hizo eso en el paso a la crónica era de Colombia. No sé por qué se me da. El paso
No, El que te dio el que te hizo el paso en donde dijo algo que no era de verdad, no sé por qué se me da que era de una radio de Colombia, no sé por qué se me da. Sí, muy bien. Y ese es solo un ejemplo de muchos. Muy bien. Vamos entonces con Maya Gabriel sobre cuál es nuestra situación en los medios de comunicación. Maya. A ver, ¿dónde estás? Ya estoy. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Roxana, antes por la mención. Yo creo que Roxana ha dicho una cosa que es clave para entender uno de los grandes problemas de la información, y es que Israel es un país complejo con matices. Y a lo que lamentablemente nos estamos enfrentando desde afuera cuando analizamos los medios es una falta de matices muy grande. Son blancos y negros y son colores absolutamente, es brocha gorda. No creo que sea una cuestión de defender a Israel, Roxana, yo creo que es más una cuestión, y así y como tal, yo creo que nos lo planteamos nosotros en Cámara, que para quien no sepa es un organismo que se dedica profesionalmente a la observación de los medios para conseguir una información imparcial, para una información real, y cuando hay algún problema nos contactamos con los medios. Y yo creo que el problema básicamente es el estado del periodismo. Que claro, que nosotros lo notamos en la cuestión de Oriente Medio de una manera muy evidente, porque Oriente Medio tiene, o por lo menos Israel, tiene esa capacidad de conjuntar todos los errores ahí, ¿no? A la hora de informar. Nosotros hemos estado investigando, yo dirijo el departamento en español de la organización Cámara, con lo cual la responsabilidad nuestra es la de mi departamento, es la de los medios en español, los medios tanto latinoamericanos como latinos, sobre todo españoles, porque gran parte de la información se elabora a través de los mayores medios, los medios más influyentes, en la lengua hispana, que suelen ser, que son la agencia EFE, básicamente porque es la única agencia en español con un despacho en Israel, el diario El País o Radio Televisión Española. Investigando estos medios y otros, pero básicamente yo creo que uno se centra en los que son más influyentes, hemos podido ver una serie de patrones comunes. Patrones comunes que tienen que ver con una especie de concepto del periodismo como un periodismo humanitario, o lo que ellos consideran que es humanitario. Es decir, la gente que llega a Israel, y Roxana lo mencionaba, muchos de ellos llegan con una idea preconcebida. Yo vengo aquí a hablar de qué mal se trata a los palestinos. Y todo en ese término, y toda la información se va a enmarcar en esa línea, en esa dirección. Porque ya hay un preconcepto de la cuestión que también hay que decir que viene dado por muchos años de este tipo de tratamiento. Y una de las cosas que ya, en cuestión puramente formal, que uno se da cuenta, pero que tiene evidentemente influencia en la cuestión de fondo, es los palestinos no son nunca agentes morales, es decir, casi nunca, evidentemente, no existen nunca, también los matices que reclamamos afuera los aplicamos, pero en términos generales, los palestinos son sujeto de la acción. Objeto de la acción. El sujeto es siempre Israel. Y no importa la información que se esté dando, esto lo suele dar el titular, que el titular marca, digamos, es como ayuda al lector a entender cómo lo tiene que comprender. Si Israel lanza unos cohetes si Hamas lanza cohetes contra el sur de Israel, la respuesta será la respuesta que de Israel, el titular será la respuesta de Israel. Israel lanza, si tenemos suerte, explicarán que es en respuesta. Notable excepción el otro día de la agencia EFE, que tituló básicamente con el ataque milicianos de Hamas, pero bueno, ya eso es entrar, si queremos que sean terroristas, ya es entrar en el arfino, pero hay que destacar que la agencia EFE el otro día me llamó mucho la atención que el sujeto eran los palestinos. Y esto es muy importante porque en el fondo yo creo que ese periodismo que ellos creen humanitario, uno de los temas que tiene, y lo mencionaba también antes Roxana, es que todas las informaciones sobre Gaza, jamás es ese gran desconocido. Yo recuerdo unas informaciones que dio el diario El Mundo hace tiempo, hicieron un reportaje de 5 episodios de Gaza a fondo, en ninguno de los 5 mencionaban no mencionaban la palabra jamás. Entonces, tu humanitario o tu periodismo humanitario es humanitario en la medida en la que lo que puedas reprochar o lo que creas reprochable lo puedas centrar en Israel. Porque la defensa de los derechos humanos de los palestinos a manos de Hamas, eso apenas tiene lugar. Eso es, y todo para toda esta ideología, porque realmente es periodismo ideológico,
lo sepan o no, y yo estoy convencida que hay muy buenas intenciones en muchos de los periodistas. Yo no puedo juzgar intenciones, yo no puedo saber si la intención es buena o es mala, pero lo que puedo ver es un resultado, y es un resultado que ya con los meros criterios periodísticos, criterios de ontología periodística, tiene muchas carencias, como la corroboración de la información, la doble versión. Muchas veces tienes una versión, que es la versión que responde a una narrativa concreta. Normalmente estamos hablando de la narrativa palestina, pero no hay versión israelí. Cuando nos dan la versión israelí, también esto es uno de los doble estándares a la hora de afrontar las fuentes. Roxana mencionaba el problema de las fuentes. Si yo voy a hablar de las fuentes, yo voy a hablar de... voy a humanizar a una víctima palestina, que voy a contar su sufrimiento, y en el lado israelí te diré que el comunicado del Ministerio de Defensa dice que. Es decir, no estamos hablando de lo mismo. En un lado estamos hablando de una fría organización a la que de algún modo estamos responsabilizando, y por otro lado estamos hablando de una víctima. Creo que es innegable el sufrimiento de la población palestina. Es decir, yo creo que ahí nadie está entrando en negar lo que existe. Pero lo que yo sí creo que es importante es que como periodistas tú no puedes llegar con un culpable organizado, con un culpable decidido, ¿no? Sospechosos habituales. Es decir, hay una información. Y uno de los grandes problemas que vemos es, por un lado, las fuentes, que Roxana ha mencionado, que luego están encantadas si quieren hablar un poco más, que es un problema que además yo veo especialmente en la prensa y en los medios en español. Los medios anglosajones, que suelen tener una variedad mayor, también puede ser por el dominio del idioma, de la zona, pero los periodistas españoles, en muchas ocasiones, no tienen esa pluralidad. Estamos hablando de fuentes que vienen ya también con una agenda ideológica, sin embargo, de la que no nos informan después, y también una especie de promiscuidad de fuentes. Perdón que diga de esta manera, pero la misma fuente que va a hablar en El País hoy, hablará mañana en Radio y Televisión Española. Entonces, y no es siempre, evidentemente, y seguramente hay grandes profesionales, pero esto es el resultado que estamos obteniendo. Otro de los grandes temas que está vinculado también a las fuentes y que es otro de los grandes problemas son las omisiones. Yo, por ejemplo, puedo hablar de una organización, una ONG a la que convierto en fuente. Por ejemplo, Breaking the Silence, que es una de las organizaciones a las que más referencia hacen los medios en español. Como mucho, si alguien nos va a decir que hay algún problema, como mucho, y lo está justo por un trabajo que estoy haciendo ahora, lo acabo de leer, te dirán que los israelíes han recibido un acoso por parte de los israelíes porque son vistos como traidores. Cuando la realidad es mucho más compleja, como bien dijo Roxana, no es simplemente que sean vistos unos traidores, es que hay informes que ponen en duda los testimonios de Breaking the Silence, informes que no son gubernamentales necesariamente, que creo yo que cualquier lector tiene derecho a obtener eso. Es decir, tú no puedes elevar a condición de fuente irreprochable a alguien que en esa zona tiene dudas, por lo menos tienes que informar. Y esto lo hemos visto, lo vemos mucho, es una cuestión muy, muy recurrente. Es un tipo de omisión. Y luego hay otro tipo de grandes omisiones, por ejemplo, cuando entramos en artículos más de fondo, cuando te hablan, porque también el encuadre básicamente de la información suele ser, yo creo que ahí algo está cambiando, pero el encuadre suele ser el israelí que quiere tierra frente al palestino que tan solo quiere paz, o que solo quiere que le permitan vivir. Y en ese encuadre, que además siempre el israelí suele estar visto como un elemento ajeno a la tierra, y dentro de ese encuadre te hablan de fracasos de negociaciones o guerras en general. Pero uno de los grandes temas es que si los palestinos tan solo quieren un Estado, sería muy interesante saber por qué en no sé cuántos años, al menos 4 veces los propios líderes lo han rechazado. Nosotros en Cámara esta lo llamamos, básicamente porque hacemos mucho del análisis, lo hemos llamado como la gran omisión, una de las omisiones esenciales. Vemos en esa, entonces decía, vemos en la selección de las fuentes, en la narrativa, en el léxico. El léxico abraza una de las narrativas. ¿Cuántas veces estás leyendo medios? Esto yo creo que es prácticamente todos. Las fronteras de 1967 no son fronteras. Es una línea de armisticio y esto es esencial porque una frontera da una legalidad. Entonces, claro, si tú dices, esto es una frontera, entonces tú ya has establecido cuáles son las reglas. El periodismo o el periodista últimamente, o por lo que estamos viendo muchos periodistas, se erigen
en jueces de la situación. Dice, esto pertenece a los palestinos y esto pertenece a los israelíes, si tienes suerte. Y esto lo vemos mucho, también es la terminología territorio palestino ocupado, que es algo que hemos puedo decir, conseguido en varios medios que eso se haya no sé si dejado, pero utilizado con menos frecuencia. La razón por la cual te van a decir que se emplea ese término es porque la ONU emplea ese término, pero también es importante destacar que la ONU es un organismo político. Es decir, cuando tú refieres a la ONU como adalid, como juez último, dices, no, los juez últimos serán los acuerdos hasta ahora empleados. Entonces, ese léxico que viene cargado, las omisiones y una cierta reescritura de la historia que yo he visto, y esto yo creo que es en medios españoles, básicamente. Y justo ahora con el informe que estaba haciendo, he revisado algunos en los cuales, bueno, había una cosa en el diario El País, pero eso fue hace 2 años o 3, donde decían que el conflicto empezó en 1967 con la conquista de los territorios palestinos. A lo que nos pusimos en contacto y preguntamos que si había empezado en el 67, ¿por qué la guerra del 48? ¿Por qué la misma guerra del 47? Estamos esperando la respuesta. Hay una reescritura histórica, hay una reescritura en la que se borran ciertos aspectos, curiosamente, todas son en detrimento de la postura de Israel, que insisto, yo no creo que se trate de defender a Israel, creo que se trata de pedir un periodismo más neutral en la medida que un periodista puede ser neutral. Es decir, me parece fantástico que un periodista venga y diga, yo quiero defender la causa palestina porque creo que tienen razón. Me parece genial, pero no puedes utilizar la herramienta de informar, como decía Roxana, mezclando la información con la opinión. Y hay mucho más, pero si quieres lo podemos ir dejando para después. Solo una anécdota, Roxana, perdón, contabas la anécdota de la radio. Yo tuve una anécdota muy interesante, también con margen protector, que yo creo que el periodismo en margen protector dejó ver la hilacha, quedó bastante clara ciertas cosas. Yo estaba invitada por teléfono a una radio vasca, una televisión vasca, y hay un montón de gente opinando sobre la guerra, y yo comenté que había armas en las escuelas de la ONU. Entonces el presentador me empezó a hacer burla. ¿Qué dices que hay armas en la...? Digo, sí, ha salido. Claro, una no tiene la memoria ni la ocurrencia. El periodismo de ocurrencia es que la gente va rápido. Digo, no, pero cuando estás desmontando las cosas necesitas tiempo, no puedes ir rápido. Digo, sí. Entonces empezó a burlarse de mí, prácticamente me despidieron y pude asistir con bastante estupor a ver cómo me llamaban peor que nazi los tertulianos de ese programa, y no siquiera podía decir, estaba el teléfono, digo, pero ¿cómo pueden decir que soy peor que una nazi? Eso fue con el margen protector. Lamentablemente hay, obviamente ahora de todo, hay buenos periodistas y malos periodistas, pero respecto a Oriente Medio estamos viendo una serie de problemas, y más o menos he ido dando algunos por encima cuáles creemos que son los grandes, las herramientas con las cuales no están arreglando el problema. Muchas gracias, Maya. Ante todo, se han dado cuenta que nombramos bastante las fuentes españolas, porque los países de habla hispana del resto del mundo no suelen tener corresponsales que puedan llegar hasta Israel. Los países del Cono Sur son más pobres para poder enviar un enviado, entonces muchas de las fuentes son a través del periódico que tiene mayor influencia en habla hispana, que es El País, o bien un periodista promedio se nutre de la agencia de noticias EFE, que tiene, como bien han dicho, una oficina de Israel, y que Elías ha trabajado en el pasado, ahora está en Ecuador, Elías. Nomás un apartado, que entre el público se encuentra un periodista de los buenos, que ahora está sentado escribiendo, es de Chile él, pero yo lo he visto saltado arriba de una mesa bailando en Tel Aviv y disfrutando de Israel bien, y ahora está portándose bien. Después, si quieren, al final les digo quién es. Pero entonces vamos a Elías Levi Benarroch. Tu tiempo, Elías. Pues buenas tardes a todos los participantes aquí en América, y buenas noches a los que estén del otro lado del Atlántico. Como digo yo, esto de ser el tercero en hablar te da la oportunidad de reaccionar y de puntualizar algunas cosas. Una de las primeras que quiero puntualizar es la de que EFE es la única agencia
en Jerusalén, no lo es, para bien o para mal, nos gustaría serlo, nos gustaría tener ese monopolio, sin embargo, no lo tenemos. Cualquiera que haga esa afirmación no está conociendo exactamente cómo funcionan las agencias internacionales. Cualquiera diría que toda la información que se publica en América de Israel es la que publican El País y la agencia EFE. Vuelvo a insistir, ya quisiéramos. No es así la situación. La agencia France Press, la agencia AP, la agencia Reuters, todos tienen oficinas en Jerusalén. Sencillamente el modo de trabajo es distinto y básicamente lo que ocurre es que su información va a un centro de traducción o a un centro regional y esa información se reproduce, llámalo traducida, llámalo reeditado, pero en definitiva la información que se difunde en América Latina no es solo de la agencia EFE, es de otras varias agencias. Por supuesto que tenemos estadísticas y sabemos qué publica cada uno, pero no me parece que sea el sitio. Dos, me gustaría tener una rápida reacción a algo que ha dicho Roxana acerca de su insistencia en que se llame al movimiento Hamás organización terrorista. A mí me sorprende todavía que después de decenas de años se tenga esa insistencia. No sé qué aporta, no sé qué es lo que quiere reconocer con ello. A mí lo único que puedo poner como explicación es que generalmente terrorista es un concepto que políticamente no está acordado, es un concepto que es muy difícil y muy negativo de atribuir. Y voy a poner el dedo en la llaga al decir que a Israel le costó un primer ministro el llamar durante 25 años a la OLP organización terrorista. Yo vivía por Israel en aquellos años y fui parte de alguna manera viví el proceso de Oslo, viví el asesinato de Isaac Rabin. El llamar terrorista a la OLP 25 años y el que los israelíes se concienciaran de que están hablando con una organización terrorista fue en cierta medida un catalizador de después cómo convencerle de que se hace la paz con una organización terrorista. Entonces, no entiendo cuál es la importancia a nivel periodístico de llamar a Hamás organización terrorista. Eso es lo primero. Dos, que alguien me diga por qué los medios israelíes no califican a la organización ETA en España en sus momentos en los cuales estaban asesinando a personas. ¿Por qué no la llamaban Irgun Mehablim, organización terrorista, y la llamaban organización separatista? Con lo cual, lo dejo ahí como reflexión en parte de cómo entrar en esa proporcionalidad, que es lo que yo quería traer a colación aquí. Había en España un embajador que se llamaba Shlomo Ben-Ami, luego canciller, que escribió en un libro que el conflicto palestino-israelí o todo lo que tenía que ver con Israel generaba unas pasiones en el mundo que básicamente hacía que todo el mundo tuviera una opinión sobre lo que ocurría. Daba igual qué conflicto estuvieras hablando en el mundo, sobre el de Oriente Medio todo el mundo tenía una opinión y a eso yo siempre le agregaba algo así como todo el mundo cree saber cuál es la solución. Y me temo que eso es una circunstancia que se da, que impacta en la opinión pública. Estamos hablando de momentos en los que ni siquiera habían redes sociales. Creo que escribió ese libro allá por 1996, 95, y ni siquiera existían las fake news, no había acceso a fuentes directas. Imaginaos en este momento cuál es la realidad en la cual cualquiera puede obtener información directa y hacerse una idea sin pasar por ese filtro que puede ser la opinión pública o los medios de comunicación. Yo no voy a entrar en por qué Israel despierta esas pasiones o por qué el conflicto, porque a final de cuentas cuando se habla de conflicto, cuando se habla de Oriente Medio o de Israel, el interés que despierta no viene causado por como diría, lo que ocurre realmente en Israel, qué pasa con ese trocito de arqueología, qué pasa con ese trocito de ciencia, sino que viene causado por un conflicto, la existencia de un conflicto prolongado que tiene unos matices internacionales que generan ese interés. Os puedo decir, estaba viendo entre los mensajes que están colgando en este momento en la conversación, de que en Jerusalén hay 480 corresponsales extranjeros.
vamos a poner las cosas en su sitio, de esos 480, apenas un tercio son realmente extranjeros. El resto son israelíes. Con lo cual, creo que se necesita un poquito de proporcionalidad al hablar de los medios internacionales. Básicamente, esas pasiones o ese... A mí me gusta mitigarlas, y me gusta mitigarlas si realmente se quiere llegar a un análisis profundo de por qué ese interés en el conflicto de Oriente Medio, por qué ese interés en Israel, porque de otra manera no se puede hacer un análisis objetivo, no se puede hacer realmente un balance. Todos actuamos con esas pasiones, lo que han dicho de Israel o lo que han dejado de hacer de Israel. No, señor. Cuando vayamos a estudiar las cosas, vamos a hacerlas en un sentido en el cual lo hagamos de forma científica, lo hagamos de forma periodística, si es el caso, pero lo que no lo vamos a hacer es desde un ámbito político en el cual pues alguien se espera que un medio internacional vaya a llamar a Hamás organización terrorista, llegado el caso, porque, vuelvo a decir, ningún país ve como terrorismo lo que no le ocurre a sí mismo. En España, la ETA era una organización terrorista, fuera de España no lo era. En Israel, los organismos palestinos o los grupos armados palestinos son organizaciones terroristas, fuera de Israel no tienen por qué serlo. Esa es una de las apreciaciones de esa proporcionalidad que yo llamo. Entonces, básicamente, a mí lo que me gusta es proporcionar las cosas, que no parezca que tenemos esa sensación de que todo el mundo está contra Israel y de que todo el mundo escribe contra Israel y llega con una opinión predeterminada. Y para eso, básicamente, hay que tener una visión panorámica, hay que tener una visión distanciada, y antes de sacar ninguna conclusión sobre cómo se figura o se desfigura ese conflicto, yo lo que sugiero es tener puntos de referencia de otros conflictos, o sea, cómo la opinión pública cubre otros conflictos para saber si lo está haciendo igual en el caso de Israel o si lo está haciendo distinto. Pero, en cualquier caso, a mí me gusta poner un ejemplo siempre, que es el del Sáhara Occidental. Creo que es un conflicto que se parece mucho al israelí y que, sin embargo, nadie sabe de él, nadie sabe qué ocurre en esa zona del mundo. Es un conflicto donde también hay una ocupación por la fuerza militar de un territorio, hay también un territorio que puede ser considerado o en disputa o ocupado, cada uno lo verá como quiera, hay un movimiento de liberación nacional, hay una población autóctona también con sus correspondientes refugiados en Argelia, hay reasentamiento de población, hay reconocimiento al Estado, hay resoluciones de la ONU que demandan una solución determinada a la que nadie hace caso, por cierto. Hay intereses que pueden exceder la zona de conflicto, que son los intereses económicos y mineros en esa zona, y lo más paradójico es que tienen el mismo origen, tienen ese origen de la descolonización. Y sin embargo, nadie cree que el conflicto del Sáhara sea necesario cubrir, no hay ningún periodista en la capital que se llame El Ayun, y básicamente podemos decir, ¿pero por qué? Si son iguales, son casi idénticos, ¿por qué este lo cubre y el otro no? Y no hay duda de que los dos conflictos no son comparables. Y no son comparables por ese elemento de proporcionalidad que yo pido a la gente cuando va a ver cómo los medios internacionales pueden llegar a cubrir lo que ocurre en Israel. No seamos inocentes. La trascendencia geopolítica y geoestratégica de lo que ocurre en el conflicto de Medio Oriente, y vuelvo a insistir, los periodistas están por el conflicto, no están por el desarrollo de ciencia ni por lo que hagan en el Valle del Arabá con una pequeña aceituna. Entonces, esa trascendencia geopolítica creo que es obvio para todo el mundo y es lo que genera el interés, y esa es la razón también por la que la mayor parte de la información va a salir centrada sobre el conflicto y no sobre la aceituna que hacen en Kadesh Barnea. Entonces, con esos intereses, está claro que con una Jerusalén en el asador, en comparación con el Ayun en el caso del Sáhara, pues es obvio que la atención internacional va a estar mucho más centrada en lo que hay en Oriente Medio, en el conflicto palestino-israelí, que no lo que está ocurriendo en una pequeña región, en el desierto, casi desértica, en la cual nadie le presta atención. No sé cuántos de ustedes tenían conocimiento de ese conflicto, pero que es un conflicto que en sus generadores es idéntico al de Oriente Medio. También hay un elemento de homogeneidad étnico-religiosa. Si cogemos el caso del Sáhara,
pues es un asunto más o menos interno entre naciones árabes o musulmanas. Este es un choque casi de civilizaciones. En términos geológicos, hasta se podría decir que Israel está en una auténtica falla y que cualquier movimiento de lo que ocurre allí pues genera ese tipo de terremotos. Quiere decir que llama muchísimo la atención. Hablábamos antes de esa ciudad santa que causa tantos disturbios. No seamos tampoco inocentes, cuando en Jerusalén, que es una ciudad venerada por 3 religiones, que son 3 religiones que tienen, no sé si 2.000 o 3.000 millones de personas en el mundo, se mueve una mariposa, se produce un efecto en todo el mundo. Entonces, nadie debe sorprenderse de que cualquier cosita genere una cobertura de lo que ocurre en esa zona y, claro, con tantos periodistas, a final de cuentas lo que se crea es una sobresaturación de información. Yo no estoy diciendo en ningún momento que las coberturas que se hacen desde esa zona a nivel internacional no merezcan una crítica, por supuesto que la merecen. Yo la tengo aquí, llevo 3 años en Ecuador, la tengo y la tengo por ley. O sea, no ya la tengo por voluntad de alguien, sino que la ley ecuatoriana impone esa crítica en la cual tenemos que mantenernos y ser sensibles a cualquier elemento distorsionante en la información. Pero, desde luego, ir con ideas formadas también a la hora de hacer la crítica, por utilizar una palabra que he oído de Roxana, que el periodista va a la zona con ideas formadas, creo que también a la hora de hacer esa crítica que he oído, se llega también con una idea formada y creo que en muchos sentidos esa crítica debe tener elementos comparativos con otros conflictos para ver si lo que se hace en otros conflictos y los medios que lo que hacen allí, quizás a lo mejor nos sorprendamos y sea el mismo tipo de trabajo. Por supuesto que en cualquier caso, yo como periodista estoy halagado de que alguien me haga una crítica. Si me he equivocado se va a hacer una corrección. En el caso de un medio, también los medios son receptivos a esa crítica. Desde luego tiene que ser una crítica periodística y no una crítica política. Gabriel. Gracias, Elías. Lo siguiente, ustedes pueden ir preguntando en el chat del grupo y después le dejo, si les parece a ustedes también, al resto, a Maya y a Roxana, empezar, pero lo siguiente, Elías, durante todo el tiempo has hablado sobre el tema de la utilización de la palabra terrorismo. Yo quiero cerrar este punto antes de pasar al otro. Lamentablemente los periodistas no siempre son especialistas en terrorismo. Y el terrorismo como fenómeno tiene 4 definiciones. Hay 52 definiciones del terrorismo en el mundo y tiene implicaciones legales llamar a alguien terrorista y implicaciones realmente hasta de cuando definís a alguien como terrorista, estás diciendo que alguien está haciendo algo que está rechazado. Y estoy de acuerdo también contigo que en Israel a ETA lo han llamado como grupo, como lo has definido tú también. Ahora bien, terrorismo tiene 4 características. Es uso de la fuerza extrema o amenaza de uso de la fuerza extrema contra civiles para conseguir un objetivo político en un marco propagandístico. Cuando un grupo como por ejemplo Hezbollah mata militares, hace guerrilla. Y cuando mata civiles, que es lo que la mayoría de veces hace terrorismo. En la academia, cuando un grupo hace el 70%... Gabriel, muchísimas gracias por esa explicación. Creo que me reivindico en que no hay que llamar a ninguna organización, o desde luego a nivel periodístico es que no lo tenemos ni por qué hacer, ni tenemos una justificación para hacerlo. No creo que a nivel periodístico sea necesario llamar a una organización terrorista para sí describir una acción de ese grupo como un acto terrorista, que no quepe la menor duda. Yo sí estoy a favor por una descripción de que un atentado suicida dentro de un autobús, y tú sabes que los he tenido dentro de mi casa, yo vivía en Arnona, con lo cual he vivido en Farsaba y en Arnona y he sufrido todos esos ataques, los he sufrido en carne propia y cualquiera que los quiera oír o quiera oír la historia de mi familia se la puedo contar. Sí estoy a favor de que se describa un acto como acto terrorista. Lo que no estoy diciendo es que no favorece en nada el llamar a una organización terrorista, que es distinto. Y es lo que has explicado.
esta discusión parte de un, quizás yo no me expliqué bien. Cuando yo hablé, no reclamé que se llame a la organización Hamás terrorista, más allá de cuál sea mi opinión sobre Hamás, sino el hecho de que cuando ataca a Fatah o a la autoridad palestina se la llama terrorista, pero cuando ataca a israelíes no. La doble vara fue lo que quise mencionar, con el ejemplo de llamar a un grupo terrorista o no llamarlo según a quién está atacando. Si me permites añadir una cosita, más allá del doble estándar, que creo que era lo que estaba yendo Roxana, la Unión Europea considera a Hamás un grupo terrorista, está también en los Estados Unidos, pero bueno, dentro de la Unión Europea, y eso es precisamente, por ejemplo, en Radio Televisión Española, en el libro de estilo, bueno, sí, el libro de estilo de Radio Televisión Española dice que si está considerado terrorista por la Unión Europea, debe ser llamado terrorista en la información. Que de hecho esto es una de las cosas que hemos logrado, bueno, no sé si lo están haciendo últimamente, pero conseguimos una carta reconociendo que jamás debería ser tratado como terrorista. Es decir, más allá de valoraciones personales de si es propio o no propio, a la hora en que hay un organismo como la Unión Europea, y estamos hablando de medios que, quieras que no, están dentro de la Unión Europea, pues entiendo la cuestión terrorista. Pero creo que es también que un término en sí no marca el debate en general. Por cierto, Claro. Cuando dije la única agencia, evidentemente me refería a la única agencia española, o en español, con una oficina en Jerusalén. Sé que se trabaja con AFP y con AP, porque de hecho cuando tenemos problemas con ellos tenemos que recurrir al francés en AFP y en inglés en AP, porque es una cuestión que tiene más que ver con otra. Pero vamos, independientemente, creo que los árboles no nos dejan ver el bosque, que yo creo que estamos en algo un poco más general y que sí que a mí me parece que es interesante, cuando yendo por ejemplo a la cuestión terrorista, ver que hay algunas personalidades, mira, ahora creo que está de moda en la Argentina, Leila Khaled, otra vez, que secuestraba aviones, y que ha habido medios en España que han hablado de ella mencionándolo como una cosa casi irrelevante, ¿no? Pero bueno, creo que estamos de acuerdo en que lo de secuestrar aviones no está bien. Sí, perdón, Gabriel. Roxana, te quería hacer una pregunta, tú que trabajas en Israel. ¿Hay cosas que hace por la estructura de gobierno de Israel que no favorece la forma que se informa desde Israel? O sea, en otras palabras, nosotros mismos como israelíes hacemos grandes cagadas a la hora de manejar los medios de comunicación. Sí. Por un lado, yo lo que puedo decir desde como una periodista que trabaja en un medio oficial, en Radio Nacional de Israel, es que la única, digamos, el único lineamiento que hemos recibido desde que empezamos a trabajar en Cannes respecto a las ideologías es: traigan todas, no se queden con una, traigan todas las ideas y todas las formas de pensar. Respondiendo un poco más a lo que me preguntas, Gabriel, es muy difícil conseguir fuentes israelíes, no son tan accesibles como lo son en otros lugares. Por supuesto, en español es mucho más difícil, incluso en inglés tiene su grado de dificultad, pero digamos, las fuentes israelíes no son tan accesibles. Esto lo digo desde mi experiencia. Y hechos como, por ejemplo, lo que yo conté antes de este episodio en el que se decidió no difundir lo que estaba pasando con la ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza para evitar un conflicto con Jordania o con Naciones Unidas. Pero fue, digamos, vino un oficial, no sé qué grado tendría, y dijo: esto no se filma, y nos hizo salir a todos. Digamos, no te hacen la vida más fácil, sino todo lo contrario. No, por ejemplo, así como Maya mencionaba, el sufrimiento del pueblo palestino, que todos lo conocemos y lo reconocemos,
el sufrimiento del pueblo israelí no es algo de lo cual digamos, el aparato informativo de Israel se ocupe especialmente. No es una prioridad, como sí lo es del otro lado. Voy rápido entonces una pregunta a ambos, a Elías y a Maya. Elías, la misma pregunta. Cuando trabajaste en Israel, ahora alguien preguntó por qué estás en Ecuador. Elías trabajó muchos años en la oficina en Israel. Cuando trabajabas en Israel, ¿qué problemas tenías con las fuentes oficiales israelíes? ¿Te ayudaban, no te ayudaban? Y a Maya, ya que estoy y gano de un tiempo, ¿qué pasa, Maya, cuando tú te intentas que el diario El País modifique algo que está haciendo mal? ¿Te escuchan? Empezamos con Elías. A ver, uno para que la gente un poquito comprenda, porque estoy viendo algunos comentarios. Yo inicié mi carrera en el periodismo israelí, con lo cual creo que conozco bastante lo que puede llegar a ser ese periodismo. Y después, en un fenómeno que hubo en el año 2000, ante el requerimiento de periodistas locales, en la Intifada me pasé a la agencia EFE, seguí trabajando en medios israelíes, con lo cual puedo hablar como periodista israelí, puedo hablar como periodista extranjero. Conozco el conflicto desde los dos ángulos. Yo personalmente no he tenido ninguna dificultad en trabajar en Israel, al contrario, lo he disfrutado, he conocido, yo creo que a toda la plana mayor de lo que es la política israelí, del ejército. He sido corresponsal militar, mi formación académica es sobre seguridad, yo no soy periodista de formación, he estudiado seguridad, relaciones internacionales y seguridad, con lo cual creo que conozco bastante todo lo que tiene que ver con conflictos. Yo no he tenido limitaciones en Israel, no las he tenido ni del ejército, ni las he tenido del gobierno, ni las he tenido de casi absolutamente nada, con lo cual no puedo poner ningún obstáculo. Creo que ha sido un trabajo como lo realizan cualquier medio israelí y así hemos trabajado. No he visto que haya tenido ningún problema en ese sentido. Pero te quiero hacer una pregunta, Elías. Por ejemplo, yo cuando te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Resulta que conseguí una imagen durante la Intifada, donde tenía una imagen que necesitaba para poder transmitir algo que había pasado en contra de Israel. Y cuando se lo pedí al ejército, me dieron tantas vueltas para darme algo que me podía a mí, que le tendría que beneficiar a Israel de alguna manera, y me hicieron traer un cassette de la vieja época, o sea, un beta, para poder grabarme algo y encima me querían cobrar. O sea, eso te das cuenta que no ayuda. A ese punto voy. Pero yo no entro en ese tipo de descripciones. O sea, yo soy un periodista. Lo que obtengo, lo obtengo por la forma en la que pueda obtenerlo. Y hay veces que uno colabora y hay veces que no colabora con esos organismos internacionales. Desde luego, Israel tiene su propia política, el ejército tiene su propia política, el gobierno tiene su propia política de comunicación, me refiero, y en ese sentido pueden colaborar con el periodista o pueden no colaborar. Yo nunca he dependido ni del ejército ni he dependido del gobierno para cerrar mis informaciones. Quiere decir, he colaborado como se colabora, como colaboro hoy con el gobierno ecuatoriano, trabajo, no colaboro. Trabajo con el gobierno ecuatoriano donde nos podemos dar información, pero más allá de eso, si no podías obtener la información, es problema tuyo como periodista. O si no podías obtener esas imágenes. Desde luego Israel y el ejército. Yo me acuerdo de una conversación una vez con el general o brigadier general, que era portavoz del ejército hace unos años, en la cual hubo un atentado y mandaron la foto en la carretera de un palestino que había atacado a un soldado en un control militar en Cisjordania y mandaban el arma. Y escribo al portavoz y le digo, señor, eso puede ser de cualquier lado, mándeme usted el cadáver que está al lado. Y me dice, por política del ejército nosotros no mandamos imágenes de cadáver por respeto y sensibilidad religiosa. Pues vale, problema de ellos, yo qué sé. Rats, ¿qué decías? No, digo que la pregunta precisamente se refería a ese lado, no a qué hace el periodista, porque cuando uno se encuentra con las distintas políticas de comunicación de las distintas instituciones, uno como periodista busca las otras fuentes, las otras vías, pero la pregunta se refería a cuál es la política de Israel respecto a la información que va fuera de Israel.
Tal cual, y además hay un problema porque hasta que si pasa algo, la fuente palestina te puede decir perfectamente, como me ha pasado muchas veces, hay 25 muertos y nadie lo verificó ni nada por el estilo, y Israel tiene que ir a revisar si realmente ocurrió, y eso tarda mucho tiempo, y eso no tiene ritmo periodístico cuando deja de emitir una información inmediata. Maya, lo que te decía sobre sobre el país y cuando tienes que pedirle algo. El país concretamente, a veces sí, a veces no. Ahora en los últimos tiempos no. Suele depender, decía Elías que él como periodista agradece la crítica. Bueno, pues depende de si tienes periodistas que agradecen la crítica o periodistas que no agradecen la crítica. Hemos conseguido grandes cosas, hemos conseguido cambios en muchísimos medios, entre ellos el país, en cosas muy concretas, pero siempre dependemos de la apertura a lo que estamos diciendo, es decir, hasta qué punto están dispuestos los medios a rechazar o a abandonar un poco el activismo en el que creo que es lo más grave, se han criado, digamos, mediáticamente y están criando a la gente, entonces lo convierte en algo muy difícil. Tú cuando tienes que explicar que derecho al retorno tiene que ir con comillas, porque no es un retorno que existe, te enfrentas ante muchos cruces de emails, sea cual sea el medio con al que te refieres. Es muy difícil, a veces, hablaba antes de la ocurrencia y estabais comentando las cifras de muertos, por ejemplo, las cosas van muy rápido, lo que falta es un análisis. Falta un análisis sosegado, lo que se está escribiendo mucho todo es en el acto, y entonces se están adaptando, bueno, pues tienes, los palestinos dijeron que hubo 2000 muertos, de los cuales la tercera parte eran civiles. Y eso queda ya establecido así, y los medios lo repiten y lo repitan. Luego haces el estudio, y claro, el estudio ocupa más tiempo, el estudio es más largo, el estudio no tiene el brillo ni del momento, ni es lo que apetece escuchar, con lo cual tardas mucho más en que eso sea efectivo, si es que lo es. Y respondiendo directamente a lo del país, insisto, se lograron cosas en algunos momentos y ahora mismo no tenemos un puente de comunicación abierto. Espero que en algún momento, tal vez, se pueda volver a tener. Muy bien, en un minuto entonces, cada uno de ustedes, empezamos por Elías, después Maya y después Roxana, así cerramos y cumplimos con la hora de actividad. Algo que quieran decir y que no hayan dicho, en un minuto, por favor. Elías. Yo básicamente lo que quiero insistir es en esas pasiones, mitigarlas a la hora de entender, cualquiera que pueda entender que por yo criticar cualquier cosa pueda tener un periodismo sesgado anti-israelí, creo que está muy equivocado. Lo estoy leyendo en los grupos, por eso lo menciono en el chat, ¿no? Realmente creo que mi israelidad está en este momento en Israel. Tengo 2 hijos en Israel, he vivido 30 años o 25 años en Israel. Creo que tengo el derecho a hablar y a opinar y decididamente cuando uno ve el típico de crítica, la crítica tan politizada, sencillamente eso ni ayuda en nada ni básicamente contribuye a un análisis serio de cómo se está cubriendo Israel en los medios de comunicación. Yo insistiría muchísimo, habría que hacer un estudio de cómo se cubren otros conflictos antes de tomar antes de hacer cualquier análisis sobre hay algún tipo de sesgo o no. Maya. Estoy de acuerdo con Elías en que hay que rebajar la pasión y hay que poner un poquito más de reflexión, empezando por los propios periodistas que cubren la zona. Y el estudio lo hemos hecho mirando otros conflictos infinitamente más sanguinarios, mucho más terribles y que ocupan muchísimas menos horas o muchísimo menos espacio en los medios de comunicación. Porque puedo tener ideas, pero no tengo nada concreto que decir. Y sí creo que hay una herramienta esencial, que es el código deontológico periodístico, al que nos podemos aferrar para pedir la doble versión, tratada de la misma manera, sin el doble estándar, y como un pasito atrás, que estoy de acuerdo que quienes lo vemos, a veces reaccionamos con mucha pasión, pero creo que quien lo trata es esencialmente la persona que tiene la obligación de tratarlo con mayor profesionalidad. Roxy.
A la reflexión que decía, que mencionaba Maya, y a bajar la pasión que mencionaba Elías, yo le sumaría la comprensión, el conocimiento, el tratar de entender y de estudiar la región, el lugar, el conflicto, todo aquello sobre lo que vayamos a hablar. Criticar a Israel es legítimo, lo sesgado no es criticar a Israel, sino distorsionar la verdad. Eso es lo que, a mi entender, no es el legítimo, parcializar, ocultar parte de la verdad, torcerla o manipularla. Creo que eso es lo ilegítimo, y como así también es erróneo pensar que si uno parcializa o tuerce la verdad para el lado que considera pro-israelí, le estaría haciendo un favor a Israel. Creo que más bien es todo lo contrario. Chicos, por mi parte, gracias Elías, gracias Roxy, gracias Maya por el tiempo que nos dedicaron a los 200 y algo participantes del día de hoy, y cierro con el maestro mayor de obras, el señor Eduardo Cohn. Gracias a los tres, gracias a Elías, gracias a Maya, gracias a Roxana. Nosotros, como Benevrit Latinoamérica, en conjunto con Achada Sheini, nos vamos a volver a encontrar en 15 días, cuando el lunes 20 de julio debatamos, y más que debatamos, analicemos AMIA 26 años después. ¿Por qué? Y vamos a estar haciéndolo con Waldo Wolf, diputado nacional de la República Argentina, que contestará por qué justamente en Argentina. George Karim Shaya, experto en terrorismo, por qué justamente Irán e Hezbollah. Y el doctor Franco Fiumara, juez en lo criminal de la República Argentina, por qué es posible juzgar a Irán. Repito, será dentro de 2 semanas, el lunes 20, a esta misma hora que hemos comenzado hoy. De vuelta, muchísimas gracias a los tres panelistas y, por supuesto, en nombre de Eduardo Weinstein, presidente de Benevrit Latinoamérica, y el mío propio, gracias Gabriel, gracias Anabela, gracias a Achada Sheini. Que tengan buenas noches en Israel y muy buenas tardes en toda América Latina. Achada Sheini, contenidos para ti, organización de diplomacia pública, con la esencia del pueblo israelí.